Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso de Python. En este video vamos a tratar el tema de variables. Así que para eso vamos a acceder al Drive y vamos a abrir un archivo nuevo de Google Colab. Y una vez que cargó ya estamos en condiciones de empezar a programar. Lo que voy a hacer primero es cambiar el título. Vamos a llamarlo a este que es el video número 2. Vamos a ponerle variables. Y vamos a comenzar definiendo lo que es una variable. Una variable es algo así como un contenedor que pueda almacenar información. Este contenedor, es decir, esta variable, puede ir cambiando su contenido a lo largo del programa. Por eso su nombre, ¿sí? Por eso su nombre de variable. A diferencia de otros lenguajes, una variable en Python no solamente puede cambiar su contenido, sino que también puede cambiar su tipo. Por ejemplo, vamos a pensar en esto. Voy a declarar una variable, vamos a llamarla variable, que tenga el contenido número 2. Y vamos a mostrarlo por pantalla, print variable. Lo ejecutamos y vemos que nos muestra efectivamente por pantalla el número 2. También podríamos haber puesto, por ejemplo, con un print, vamos a poner el contenido de nuestra variable es, dos puntos, coma, variable. Y fíjense que lo va a mostrar de la misma manera. Salvo que ahora tenemos un texto y nos queda simplemente un poco más legible. Muy bien, entonces, ¿cómo se declara una variable? Se pone el nombre de la variable que nosotros queremos, el nombre es arbitrario, pueden escoger el nombre que ustedes quieran, y a la derecha va el contenido, que puede ser un número, o como veremos a futuro, también puede ser un string, es decir, una cadena de caracteres. Entonces imaginemos esto, ¿no? Ahora, fíjense, si yo corro acá, variable nos sigue diciendo que vale 2, porque lo declaramos aquí, pero yo podría, por ejemplo, cambiar el contenido de esta variable y decirle que ahora vale 4. Entonces, si yo lo muestro por pantalla, lo podemos hacer con print o sin print. Yo lo uso con print para que se vayan acostumbrando en el caso que a futuro usen otro intérprete. Entonces, vamos a mostrar por pantalla variable y vemos que nos dice 4. Ya variable no vale 2, sino que ahora variable en esta parte del programa vale 4. Quiere decir que cambió su contenido. De 2 pasó a 4. Entonces vamos a hacerlo igual que antes. Vamos a ponerle el mismo texto, así nos queda bien. Y a este texto vamos a ahora agregarle alguna cosita más. Vamos a correrlo, fíjense. Y vamos a poner el tipo. Tipo de dato. Y acuérdense que podemos usar la función type para poner aquí el tipo de la variable. Y lo mismo con esto, ¿no? Vamos a copiar el mismo texto y vamos a ponerlo aquí arriba. Lo corro, ejecuto ambas celdas y fíjense qué interesante esto. Nos dice que primero el contenido de la variable es 2 y el tipo de dato de la variable es un int, es decir, un entero. Y en la segunda celda, es decir, en la otra parte de nuestro programa, nos dice que el contenido de la variable es 4, es decir, que cambió el contenido que tenía nuestra variable y sigue siendo de tipo entero. Esto en muchos lenguajes de programación es lo habitual. Es decir, se cambia el contenido de la variable, pero el tipo no se puede cambiar. Algo que nos brinda Python es poder trabajar con una variable y que contenga cualquier tipo de contenido. Por ejemplo, si yo la variable hago que valga, por ejemplo, 6.5, fíjense que esto ya no es un entero, y yo lo muestro por pantalla y ejecuto esta celda, vemos que ahora el contenido de la variable es 6,5 y ya no es un entero, sino que la misma variable ahora es un flotante. Quiere decir que no solamente cambiamos el contenido, sino que también cambiamos el tipo de dato. Y esto es una enorme ventaja que tiene Python respecto a otros lenguajes. Por ejemplo, un lenguaje muy conocido que es el C o el C++, si nosotros declaramos una variable como entera, no puede ser flotante. Y si declaramos una variable como flotante, no puede ser entera. ¿Y qué nombres puedo elegir para una variable? Bueno, siempre vamos a recomendar que el nombre esté aplicado a un contexto del programa. Es decir, no elegir nombres como A, B o C, que son nombres por ahí que no aplican a un contexto, sino siempre tratar de buscar un nombre que identifica lo que estamos haciendo. Segundo, no puede empezar con números. Por ejemplo, si yo pongo 2A, vamos a imaginar que esta es la variable, es igual a 5,5, fíjense que si yo ejecuto esto, nos dice que hay un error de sintaxis. Es decir, las variables no pueden empezar con un número. Ahora, si nosotros esto lo escribimos al revés, A2
igual a 5,5, ahí no va a tener ningún problema. Va a declarar una variable, que en este caso se llama A2, con el contenido de 5,5. Como dijimos, este nombre no es muy recomendable porque no aplica ningún contexto, pero es algo válido. También otra posibilidad es utilizar nombres compuestos. Por ejemplo, primer variable, una opción sería separar las dos palabras por un guión bajo. Primer variable igual a 5. Fíjense que yo ejecuto esto, no tiene ningún problema. Pero otra práctica muy habitual es arrancar con minúscula y, en vez de separarlo con guiones bajos, hacer que la palabra siguiente vaya en mayúscula. Y fíjense que también es un nombre válido. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo otra variable? ¿Sí? Tengo otra variable. Y vamos a suponer que tenemos el número pi. Vamos a poner pi igual a 3,14. Es un número muy habitual. Y ahora declaro otra variable que sea, por ejemplo, vamos a poner variable, como teníamos, igual a 5. Fíjense, vamos a mostrar las dos variables, print, pi y variable. Vamos a mostrar las dos. Fíjense que hay las muestras, 3,14 y 5. Pero bueno, a veces lo que puede pasar, o lo que muchas veces nos gusta no escribir tanto, o queremos tenerlo un poco más ordenado, es que podemos declarar variables en el mismo renglón, ¿sí? Es decir, en la misma línea. Por ejemplo, podríamos poner, en vez de escribirlo así, esto lo voy a borrar por el momento, y vamos a decir esto. Bueno, pi y variable, que van a ser las dos variables que vamos a usar, es igual a 3,14 y 5. Entonces ahora sí, hacemos un print de pi y de variable. Y fíjense que nos muestra el mismo resultado. ¿Por qué? Porque lo que hace es, al primer número que pusimos aquí, lo asigna pi. Y el segundo número lo asigna variable. Y así podríamos determinar la cantidad de variables que quisiéramos. Una al lado de la otra, una abajo de la otra, o como les sea más práctico a cada uno de ustedes. Perfecto, vamos a hacer un ejemplo que sea calcular el perímetro de una circunferencia. El perímetro de una circunferencia se calcula como 2pi por el radio, así que vamos a suponer que queremos calcular el perímetro de una circunferencia de radio 4. Así que lo que podemos decir primero es declarar a pi como 3,14, que aunque la tengamos declarado, me voy a centrar en esta celda para hacer el análisis global, y podemos decir que el perímetro de nuestra circunferencia es igual a 2 veces pi, es decir, 2 por pi por el radio, que en este caso es 4. Y fíjense cómo ahora en la variable perímetro estamos guardando el contenido de otra variable, que en este caso es pi, con un factor de multiplicación que sería 2 por 4. Pero estamos trabajando entre variables, lo cual esto es muy pero muy importante. Perfecto, vamos a poner acá print el perímetro de nuestra circunferencia es, y vamos a ponerle aquí la variable perímetro. Lo corremos y ahí vemos que nos dice que el perímetro de la circunferencia es 25,12. Algo muy interesante acá es que el radio en realidad no es algo fijo, porque podríamos tener, por ejemplo, circunferencias de distintos radios. Así que lo que podemos hacer acá es, ya teniendo declarado pi, es asumir que el radio ahora sea una variable, ¿sí? Es decir, ponerlo y guardarlo esto en una variable. Radio igual a 4, pi ya lo tenemos declarado, ¿sí? Si ustedes arrancan desde 0 sería como, por ejemplo, declarar el radio aquí abajo, ¿sí? De hecho vamos a hacerlo así para que quede un poco más ordenado. Entonces declaramos al radio y acá en vez de escribir 4 podemos escribir radio. Ahora sí, lo ejecutamos y vemos que nos dicen el perímetro de nuestra circunferencia es 25,12. Perfecto. Vamos a hacer una cosa para que nos quede un poco más prolijo. El perímetro de nuestra circunferencia, acá vamos a poner de radio es, y ahí que nos muestre el perímetro. Aquí tengo un error de comillas. Acá está. Ahí está. Perfecto. Lo corremos. Bien, nos tira un error. A ver, vamos a buscar dónde está el error. Aquí, ¿no? Que me quedaron los dos puntos afuera. Ahora sí.
Y ahí vemos que nos dice que el perímetro de nuestra circunferencia radio 4 es 25,12. Perfecto. Pero ahora a esta variable perímetro vamos a decirle que almacene el contenido de una circunferencia de radio 5,5. Perfecto. Así que cambiamos el contenido de radio y de perímetro lo mismo. Perfecto. Y volvemos a mostrar el mismo texto. Lo corremos. Y fíjense que ahora nos dice que el perímetro de nuestra circunferencia radio 4 es 25,12 y la de 5,5 es 34,54. Pero lo que fuimos haciendo es ir cambiando el contenido de variables que utilizamos anteriormente, es decir, de radio y de perímetro. Otra cosa que podríamos hacer acá para modificarlo es, sabiendo que 2 veces el radio es el diámetro, definir al diámetro como 2 veces el radio. Y una vez que hacemos eso, decimos, bueno, perfecto. En vez de escribir acá 2 por radio, escribimos pi por diámetro. ¿Sí? Que yo lo inicialicé con la letra D, pero vamos a ponerle diámetro. Así nos queda más prolijo. Y aquí, en vez de poner radio, tendríamos que poner diámetro. Podríamos poner que el perímetro de nuestra circunferencia de radio o de diámetro es lo mismo, pero si trabajamos con diámetro y queremos mostrar el radio, podríamos hacer diámetro dividido 2. Y si no, cambiamos el texto y ponemos diámetro. ¿Sí? Esto es indistinto. Muy bien, vamos a modificar esto también. Pi por diámetro. Y aquí podemos hacer lo mismo. Perfecto. Lo corremos. Y vemos que ahí nos dice... Bien, yo acá metí la pata porque dejé radio aquí, ¿no? Y no cambié el diámetro. Entonces tenemos que cambiar el diámetro. Diámetro igual a 2 por radio. Ahora sí. Lo corremos. Y ahí nos dice lo mismo que nos decía antes. Algo importante acá a destacar es que si nosotros vamos a utilizar una variable, tiene que estar declarada anteriormente. Por ejemplo, si yo aquí quiero utilizar radio, pero antes no lo declaré, nos va a tirar un error, ¿sí? Para que sea más fácil de visualizarlo, voy a borrar aquí, para tener un programa más corto, y voy a cambiar esto de lugar. Si yo esto lo pongo aquí, vamos a hacer una cosa, porque en realidad diámetro, al programar aquí en bloques, lo tengo declarado. Voy a hacer otro ejemplo que sea fácil, por ejemplo, vamos a poner A igual 2, y vamos a poner que B sea igual a más C, siendo C que esté declarado aquí abajo, supongamos, y queremos ver B, fíjense que nos va a tirar un error. Y lo que nos dice es que C no está definido. Y claro, pero ustedes piensan, bueno, pero en realidad C yo lo tengo declarado acá. Pero ¿qué pasa con Python en este punto? Cuando quiere sumar A más C, va a buscar a C en el momento que uno la haya declarado y no la encuentra. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, que el programa se ejecuta línea a línea, no pega saltos en busca de la declaración de alguna variable. Entonces, si nosotros ahora a C la declaramos antes de usarla, y ahora mostramos B, el problema está solucionado. Muy bien, esto fue todo por este video, esperemos que les haya gustado y nos encontramos en el siguiente.